22 de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña en nuestros estudios en Guayaquil Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. La impugnación legal, nacional e internacional a la tasa de control aduanero impuesta por el gobierno. Las cámaras de comercio y socios comerciales internacionales consideran que la tasa es un impuesto que perturba la recuperación económica. También nos acompañará Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por Estados Unidos y Canadá, la coordinadora del bloque. La comisión ocasional encargada de tramitar el proyecto de ley que establece un régimen indirecto para la selección de candidatos al Consejo Definitivo de Participación Ciudadana. Este proyecto contradice el mandato de elección directa del pronunciamiento popular. Vamos a revisar el tema. Y Guido Ferretti, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. El plan de inversión de 8 proyectos con asociación público-privada para consolidar el desarrollo portuario de Guayaquil y también la necesidad de una política aduanera coherente. Lo analizamos. El exgerente de los medios públicos, Andrés Michelena, hoy secretario de Comunicación, anunció que dará apertura total a los medios en general para acelerar los diálogos sobre los cambios a la ley de comunicación. Por su parte, el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley de Comunicación cree que deben haber cambios profundos a la norma, puesto que ha perjudicado el derecho a la información de la ciudadanía. Con un recorrido por las instalaciones de la Secretaría Nacional de Comunicación, Andrés Michelena asumió su nuevo despacho. Deja la gerencia de medios públicos para dirigir la SECOM, en reemplazo de Alex Mora, quien presentó su renuncia. Indicó que va a ponerse al frente de los diálogos para cambiar la ley de comunicación. El presidente de la República no ha puesto fechas, pero ha dicho que es un programa que hay que trabajarlo de forma acelerada. Como él lo dijo en su conversación con los medios de prensa en Guayaquil, hay 2 vías, hacerlo a través de una reforma a la ley de comunicación o, como alguna vez se habló, a través de una consulta. El presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Cordicom, manifestó su apoyo a esta iniciativa. Este es un momento que yo saludo y es un momento que hay que poner énfasis en lo que se ha venido trabajando. La ciudadanía ya espera que exista ese proyecto de reformas que creo que en el corto tiempo vamos a tener ya la oportunidad de presentar al presidente. Se reunieron periodistas, activistas, académicos y abogados, entre otros, conforman el llamado Grupo Democrático por las Reformas a la Ley de Comunicación, esa en la que se amparan más de 2000 ataques registrados a la prensa en los últimos años. Es hora de dejar el viejo régimen atrás, es hora de cambiar radicalmente una de las principales herramientas del autoritarismo populista. Y entonces lograr una reforma profunda que no significa retornar al pasado, sino más bien mirar a la comunicación desde la perspectiva de los nuevos tiempos. Debemos superar el viejo esquema de una ley elaborada para castigar y disciplinar y pasar a una ley propositiva enfocada en construir el periodismo y los medios ecuatorianos del futuro. No presentarán un proyecto lleno de artículos, prefieren apuntar al diálogo, a la exposición de ideas y claro que tienen propuestas concretas. Entre los puntos de consenso se encuentra la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día, buenos días a todos. Un diálogo para acordar reformas a la ley será interminable. Hasta el momento lleva ya 10 meses sin resultados. No olvidemos que la Asamblea debatió el proyecto 4 años y Correa tuvo que llamar a consulta popular para aprobarlo en una noche como a él le dio la gana. Lo práctico es acatar de inmediato las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes y prevalecen sobre la Constitución. Por lo que no solamente la ley, sino la folclórica enmienda constitucional que declara a la comunicación un servicio público debe desaparecer para poner la legislación en conformidad con los tratados internacionales. Eso se hace sin diálogos interminables. Se elimina el tumor canceroso y podrán seguir dialogando el tiempo que quieran para ponerse de acuerdo sobre el resto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La imposición de una tasa de control aduanero está causando turbulencias en el comercio exterior, que estaba experimentando una reactivación importante después de que en junio se suprimieron las sobretasas arancelarias y 2 puntos adicionales de IVA. Sobre la reactivación del comercio exterior y la tasa, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, señaló lo siguiente. Veamos. Bueno, yo he tenido reuniones con algunos países, regiones con que tenemos acuerdos comerciales, como países de la CAN, como con la Unión Europea, como con los de SGP, con el embajador de los Estados Unidos, y definitivamente el tema de los 10 centavos de la tasa del SENAE definitivamente ha causado malestar. Mientras el SENAE pueda justificar que dicha tasa es para un combate puntual de la subvaluación del contrabando, no tendremos ningún inconveniente. Habrá que justificar en su debido momento. El Ecuador se está reactivando económicamente, hay muy buen comercio actualmente, hay buenas exportaciones, hay buenas importaciones también. En la medida que el sector productivo se siga reactivando, van a haber más importaciones, obviamente, porque Ecuador es un importador de materias primas y bienes de capital, que son base para la producción. El 62% de las importaciones del mes de enero del 2018 que se realizaron fueron materias primas y bienes de capital. Patricio Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. Hay acciones legales en contra de la tasa a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son esas acciones? Mire, bien lo ha dicho el ministro Campana, en este momento el Ecuador es un importador de materias primas, de bienes de capital y de derivados petroleros. En eso consiste en el 77% de las importaciones. Existen medidas, mire, presentamos en un inicio una medida cautelar, la cual no fue tomada en cuenta. El 27 de diciembre la Cámara de Comercio de Quito solicitó al director de aduanas que se nos dé un informe técnico, económico y financiero para comprobar cómo iba a funcionar la tasa y en qué se basaban. En enero le pedimos al Ministerio de Finanzas, a su vez, el informe técnico del director de aduanas. Al no tener respuesta alguna, igual el 2 de febrero lo que hicimos fue presentar una demanda a la Corte Constitucional para derogar esta medida. En este momento se ha hecho caso omiso a nuestros reclamos y se ha implementado esta tasa de mala manera. ¿Qué es lo que sucede? Mire, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, si usted va a emitir una tasa, usted tiene que dar una contraprestación por el servicio. Hasta ahora no entendemos qué se va a hacer con los 120 millones de dólares de recaudación. Que al principio, mire, yo le voy a decir una cosa, esta tasa fue mal comunicada, fue mal construida y fue mal ejecutada, porque en un principio lo que pretendían hacer es recaudar alrededor de 600 millones de dólares, después con los reclamos, con los problemas que tuvieron en el sistema, bajaron el nivel de recaudación que pretendían obtener. Claramente es una tasa ilegal, es una tasa recaudatoria. Y no solo lo decimos el sector productivo, sino que el Ministerio de Comercio Exterior en el Perú también ha presentado una queja ante la CAN porque esta tasa viola el acuerdo de Cartagena. Entonces, finalmente ya existen precedentes. A Colombia no le permitieron como CAN emitir una tasa y nosotros consideramos que en este caso se debería proceder de la misma manera. Es decir, que en la práctica esta tasa sería realmente un impuesto emitido sin ley. Definitivamente, y cuando se hace una propuesta para incrementar un impuesto o se tiene que enviar un proyecto de ley. Por lo tanto, esta tasa es ilegal, ya que este impuesto no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. El incremento de las importaciones genera dos flujos: el aumento de ingresos al gobierno por aranceles, IVA e impuestos a la salida de divisas, y la salida de dólares para invertir en importación de bienes de capital y materias primas. ¿Cuál es el balance de estos dos flujos para la economía nacional? Mire, si usted quiere ser más competitivo, usted tiene que tener acceso a tecnología de punta. Uno no puede negar que la mejor maquinaria para producir
por darle un ejemplo, existe en Europa, se produce en Europa. Cierta materia prima se debe importar con ciertas ventajas porque se transforma producto y a su vez se comercializa o se exporta. No se le puede quitar a un país la competitividad por tasas aduaneras, por aranceles, y en general esto no va a fortalecer al sector productivo. Mire, se argumenta mucho que existe en el Ecuador un problema de balanza comercial. Ayer estuve viendo unas cifras publicadas por Fausto Ortiz y el Ecuador en los últimos 10 años está con la balanza comercial petrolera más baja de los últimos años. Además, Alfredo, mire, ¿cuál es el problema? También existe el argumento de la balanza de pagos. Finalmente, el importador, ¿cómo compra? ¿Con qué dinero compra? Compra con el dinero que genera su operación, compra con el dinero que le preste el banco por sus garantías, por su historial de crédito, y compra por medio de un crédito directo que se lo puede dar su proveedor. O sea que no es el Banco Central el que da la plata como era antes cuando no había el dólar. Mire, el sector privado trabaja con el sector financiero privado. El sector privado trabaja con su proveedor, trabaja con su dinero. Quien sí saca un exceso de dinero del país es el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que pagar solo en servicio anual, por darle un ejemplo, que es la deuda, el interés y el capital que tiene que sacar hacia afuera de 9.000 millones de dólares. Piensan en argumentos como frenar las importaciones de los celulares, de los vehículos, más trabas, más impuestos, mientras lo que deben hacer es frenar el gasto público. Si es que frenan el gasto público, las importaciones se ajustan solas. En lugar de pensar en incrementar el costo de herramientas de trabajo como un celular, como un vehículo al ciudadano, deben pensar en gastar menos celulares para el sector público, menos vehículos para el sector público. Es decir, que estas importaciones son una inversión. Esta inversión en importación de materias primas y bienes de capital, que no son dólares que se van, que se pierden, ¿perjudica a la dolarización? Para nada, mire, existe un factor además multiplicador en la economía. Cuando le doy un ejemplo, un concesionario de vehículos importa, ¿qué es lo que sucede? El vehículo se vende en el Ecuador y esto genera fuentes de trabajo, da ingresos a una compañía. Esta compañía, ¿qué es lo que hace? Esta compañía paga sueldos. ¿Y qué es lo que sucede con estos sueldos? Estos sueldos se consumen en la economía ecuatoriana. Bueno, ese también es el caso del otro 20% de bienes de consumo, que 10% son duraderos y 10% son no duraderos. Pero los duraderos, por ejemplo, como los celulares, como las motos, como los vehículos, no encarecen el nivel de vida de los ecuatorianos en dolarización. O sea, en comparación en el Ecuador, los costos de automotores, de motos, de computadoras, de celulares, ¿qué relación tienen con el costo que tienen en otros países? Mire, el costo por darle un ejemplo, de los vehículos es el doble, inclusive que en países vecinos como el Perú. Usted no puede encarecer un celular porque también es una herramienta de trabajo. Entonces, un país tiene que exportar lo que puede exportar y necesariamente tiene que importar, y a precios bajos, lo que puede importar, lo que tiene que importar. Un país no puede producir desde tornillos, celulares, aviones y a su vez cacao, banano, por darle un ejemplo. Se debe definir una estrategia de desarrollo productivo. El país tiene que tener un objetivo de exportación de la industria agroalimentaria, de productos agrícolas, y debe darse la facilidad a los importadores de que se importe de una manera competitiva lo que no se puede producir en el país, señor. Y se deben desarrollar por ejemplo, políticas de Estado. Mire, países como Chile, puede llegar un gobierno socialista, puede llegar un gobierno más pragmático, pero se mantiene la línea de la política de Estado. Se cumple con la ley, se cumple con marco regulatorio. Además, eso es importante porque se está anunciando un proyecto de ley con incentivos tributarios para estimular nuevas inversiones. Pero una política tributaria sin dedicatorias y sobresaltos no es un mejor estímulo que vale para todos, sino para ciertos operadores comerciales. Mire, en este momento hay que tratar de estimular las exportaciones y la inversión para atraer divisas. Estamos en un problema que yo creo que va más allá de la práctica, ideológico, por decir. Nosotros lo que esperamos es que el presidente tenga el mismo pragmatismo para el manejo de la economía como lo ha tenido en el sentido político. Es decir, en este momento está entre
seguramente aprobar una ley de inversiones que seguramente traerá beneficios puntuales para la inversión, para las exportaciones, para traer divisas, y por otro lado, seguramente tendrá que escuchar a un equipo económico que está pensando en más impuestos, seguramente en más aranceles, en más trabas. Porque no tiene ninguna experiencia en ser empresario, eso es muy simple. No tiene experiencia en el manejo de un negocio, y el Ecuador es un país complicado, es un país adverso para hacer negocios. Mire lo que está sucediendo con las importaciones. Bueno, Patricio, se nos acabó el tiempo. Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7:16. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar estará Jimena Peña, asambleísta coordinadora del bloque de Alianza País. La comisión ocasional encargada de la inmediata aplicación de la consulta popular y el proyecto de ley que establece el filtro del Consejo Nacional Electoral a los candidatos a consejeros nacionales de participación ciudadana. Lo analizamos al volver. No se vayan. Cámara al frente, ¿ok? 7 de la mañana con 21 minutos. El gobierno ha puesto en marcha un plan integral de conectividad vial para el fortalecimiento del desarrollo portuario de Guayaquil. Más adelante vamos a estar conversando a propósito de este tema hoy en Contacto Directo con Guido Ferretti para analizar este y otros puntos. Hoy conversamos a propósito de nuestra entrevista en nuestros estudios en Quito sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea, en el órgano legislativo, cuando falta o empiezan a correr los plazos para que se pueda aprobar ya ese consejo transitorio, y además corren los plazos para que se puedan poner en marcha los cambios necesarios para ese consejo definitivo que podría empezar a operar en el 2019. Y sobre eso conversamos a esta hora con Jimena Peña, asambleísta de Alianza País. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Steffi. Un saludo a todos los que nos escuchan, de manera particular a mi querida comunidad migrante de Estados Unidos y Canadá. A usted por acompañarnos. ¿Alcanzarán los tiempos para incluir esos cambios para el 2019 del Consejo Definitivo? Bueno, Steffi, esta comisión multipartidista ha comenzado ya a trabajar. Sabemos que tenemos un tiempo determinado, así es que ya el presidente de la comisión presentó un calendario a la comisión, el mismo que fue aprobado ya la tarde de ayer, y tenemos planificado para que ya podamos tener un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional el 16 de marzo. Ahora, llama la atención que estén ahora en esta premura un poco de los tiempos, porque no se propuso de manera directa, no lo hizo el presidente en consulta, una reforma al Código de la Democracia como sí se lo hizo en la pregunta de la reelección indefinida. Entonces, ¿no le parece que dejaron allí quizás la puerta abierta para, en caso de ver lo necesario, dejar a este consejo transitorio por más tiempo a pretexto de que no se logren por ahí cumplir los plazos? Bueno, el presidente Moreno, cuando presentó la propuesta, dijo claramente que, en efecto, este consejo transitorio duraría hasta el 2019. Y creo que ese es el compromiso del presidente y de la Asamblea Nacional, Steffi, que incluso canceló su vacancia legislativa para dar cumplimiento al mandato popular. Si bien la pregunta no especificaba la reforma al Código de la Democracia, recordemos también que la pregunta le daba la potestad al presidente de la República a que presente un proyecto que permite viabilizar la pregunta 3. Y por supuesto, la Asamblea Nacional también tiene que hacer su trabajo y modificar las normas, de ser necesario incluso otras normas, con el fin de implementar de manera rápida, eficiente, eficaz el mandato popular dado por el pueblo ecuatoriano. La diferencia es que de la una forma lo hacía de manera directa, lo otro, enviando un proyecto, hay que cumplir ciertos plazos. Por ejemplo, 15 días para que los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley puedan acudir ante la comisión especializada y exponer sus argumentos. ¿Está corriendo ya esos plazos? Así es, está corriendo ya, y de hecho la comisión está trabajando de manera responsable. Es importante decir que esta comisión es multipartidista, integrado por diferentes sectores políticos del país, y tenemos todos la gran responsabilidad de dar cumplimiento al mandato popular. También incluso estamos planificando ya visitas a territorios con el fin de que tanto los diferentes sectores políticos, los sectores ciudadanos, puedan ser parte activa de este debate que en este momento se desarrolla
mayoría en la Asamblea Nacional. Y sobre todo porque hay que cumplir los plazos. Ahora, para el Consejo Definitivo, lamentablemente en los últimos años el país perdió confianza en los concursos organizados por el Consejo de Participación Ciudadana o las mismas autoridades nombradas por ese consejo, porque ya vimos quiénes quedaban elegidos, solo los simpatizantes de un partido, algunos que siendo los que debían luchar contra la corrupción están siendo investigados por ser parte de él. Entonces, ¿está de acuerdo usted en que no puede ser el Consejo Nacional Electoral el que organice un concurso otra vez para elegir a los candidatos al Consejo Definitivo? Bueno, esta fue una propuesta inicial del presidente Moreno y nos parece pertinente. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a escuchar las diferentes propuestas que puedan surgir del debate. Yo creo que aquí lo importante no es defender una u otra postura, sino defender lo que ya en debate, en consenso, luego de escuchar las diferentes preocupaciones de todos los sectores, la Comisión y la Asamblea Nacional puedan recoger con el fin de que el 16 de marzo tengamos una norma que se apegue a los anhelos de las grandes mayorías, que fue en efecto rescatar este Consejo de Participación Ciudadana para hacerlo ciudadano, para que el pueblo lo sienta suyo, claro, pero para eso entregarle no a fue esa instancia un aval democrático de la ciudadanía. Pero eso no fue lo único que eligió el pueblo en esa consulta, porque también eligió que sea una votación directa. Entonces, cuando usted dice que les parece pertinente el proyecto que ha enviado el presidente Moreno, es que creen o están de acuerdo con el mecanismo que supone la conformación de ese Consejo de Participación Definitivo. Es decir, ¿no cree que más bien eso rompe con el mandato del pueblo cuando eligió que sea por votación universal, que puedan los ciudadanos elegir directamente sin un concurso interno del Consejo Nacional Electoral? Escuchemos sobre eso lo que nos dijo Luis Fernando Torres ayer aquí en Contacto Directo. El proyecto enviado por el presidente Moreno transforma la elección directa por la que votó mayoritariamente el pueblo ecuatoriano en una elección indirecta, al otorgarle al Consejo Nacional Electoral el poder para seleccionar previo concurso a los candidatos, para confeccionar después la lista cerrada con 28 candidatos. El pueblo no votó por esa elección indirecta, sino por una directa. Y sería muy fácil simplemente abrir el camino para que organizaciones ciudadanas y sociales, nacionales y locales, presenten cada una de ellas un candidato para que integre el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo ve ese mecanismo? Bueno, Steffi, yo creo que es importante dejar claro que el proyecto de ley presentado establece que sea el pueblo ecuatoriano, a través de votación universal, democrática, secreta, pueda elegir los integrantes del Consejo. Lo que está en debate es un mecanismo de preselección, de filtro, que el presidente ha planteado sea el Consejo Nacional Electoral. Todos estaremos de acuerdo y de hecho en la comisión, luego de escuchar las diferentes opiniones de mis compañeros legisladores, algunos coincidimos en efecto de que se necesita un filtro para establecer un determinado número de candidatos de los cuales pueda escoger el pueblo ecuatoriano. Así es que no está en tela de juicio el mandato popular. Creo que en la Asamblea Nacional el presidente de la República tiene totalmente claro cuál fue el mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas. Sin embargo, tenemos que viabilizar la pregunta 3 de manera responsable, con un proceso democrático transparente. Claro, que no sea pero un tan filtro, complejo, como usted para se que los refiere, ciudadanos puedan participar y elegir de una manera no tan compleja. Correcto. Ahora, cuando usted habla de un filtro, una cosa es que el CNE tenga que verificar si hay el cumplimiento de los requisitos y otra cosa es que el Consejo Nacional Electoral vaya a organizar un concurso cuando es justamente lo que se viene reclamando, es decir, fue la motivación de esta consulta popular, dar por terminadas las funciones de los actuales consejeros de participación ciudadana, las autoridades que eligió, un CNE escogido justamente por ese Consejo de Participación, pero además la desconfianza que hay por estos concursos amañados que lamentablemente se dieron en el anterior periodo, que trajeron como consecuencia el que el pueblo ahora se pronuncie. Entonces, si se necesita el filtro, en último de los casos, ¿quién tiene mayor representatividad justamente para hacer ese filtro? ¿La Asamblea con las distintas organizaciones políticas o el Consejo Nacional Electoral?
Bueno, de hecho, Steffi, en el debate están surgiendo ya ideas. Algunos compañeros han planteado que se puede hacer a través de recolección de firmas del padrón electoral, incluso en la propuesta de que pudieran ser colegios electorales integrados, por ejemplo, por representantes de las diferentes organizaciones sociales. Es decir, no estamos defendiendo una propuesta, lo que estamos diciendo es que en efecto fue una propuesta original que tiene también, coherencia, no es que he salido, digamos, de las cuadras. Recordemos que el proceso, el Consejo Electoral es el que organiza todo el tema electoral, todo el tema de elecciones. Así es que es una propuesta original que, insisto, está siendo debatida y creo que en este espacio importante de debate, la comisión actuará con absoluta responsabilidad, escuchando a los diferentes sectores para escoger de manera colectiva, en consenso, el mejor procedimiento para el pueblo ecuatoriano. Son algunas de las observaciones de Jimena Peña, asambleísta de Alianza País y parte de esta comisión para dar trámite a la pregunta 316 de la consulta popular. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 7:31, una pausa y al regresar ya en nuestros estudios Guido Ferretti, el gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. El plan de inversiones con Asociación Público-Privada para el Desarrollo Portuario de Guayaquil. Lo analizamos al volver, no se vaya. El gobierno ha puesto en marcha un plan integral de conectividad vial para el fortalecimiento del desarrollo portuario de Guayaquil y del país. Y comprende 8 proyectos que consolidarán la expansión de Guayaquil y su área de influencia por los próximos 20 años. Vamos a revisar los alcances y proyecciones de este plan con Guido Ferretti, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Es un gusto y un honor estar aquí el día de hoy. Y un saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando. ¿Qué proyectos comprende el plan? Bueno, el plan de desarrollo portuario liderado y apoyado incondicionalmente por el presidente de la República y también por nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas, el doctor Paul Branda, comprende básicamente 2 pilares que son la base, la estructura de 6 proyectos dentro del plan de desarrollo. Esos pilares son el nuevo dragado del canal de acceso principal hacia el puerto Libertador Simón Bolívar para que de 9.50 de calado actualmente llegue a 12.50 MLWS y con marea alta 2 o 3 metros arriba, con lo cual vamos a poder tener buques de 360 metros de eslora, es decir, los post-Panamax, y con lo cual pues vamos a bajar completamente los costos de los usuarios que utilizan el comercio exterior y por lo tanto ser más competitivo a nuestra región y al principal puerto del país, por donde pasa el 85-90% de la carga del país. Esa competencia... O sea, 85-90% de carga, pero tanto de entrada y de salida, es decir, de exportación e importación. Correcto, correcto. Y ese pilar se le delegó al municipio de Guayaquil, y el presidente, y en estos meses de gobierno, pues ya se le aprobó todos los incentivos tributarios para que el municipio lance a concurso la alianza pública-privada y en estos próximos días, pues estoy seguro que el alcalde dará esa buena noticia al país y esperamos pues que realmente el gestor privado que se ha adjudicado ya empiece a dragar a partir máximo de septiembre de este mismo año. Ahora, la conectividad vial se refiere a una conectividad entre el puerto de aguas profundas de Pozorra y el terminal portuario de Guayaquil. ¿En qué consiste el plan en ese sentido? ¿Qué es lo que se prevé? No, nosotros en nuestra jurisdicción portuaria tenemos el control del principal puerto en el sur de la ciudad, cuya operación se le hemos dado a Contecom, ya lleva 10 años de una concesión de 20. Tenemos y controlamos a Contecom, a Andy Puerto, que es el principal puerto granelero que está al lado de Contecom, y ahora a DP World, que entra pues con el puerto de aguas profundas en Pozorja, que va a entrar en operación en junio del 2019. Esperamos el primer buque post-Panamax. Dentro de esa jurisdicción, además, los contemplamos, si bien no están en la competencia hoy de Autoridad Portuaria de Guayaquil, a los puertos privados, que han hecho también, ya han contribuido con el aumento de la carga y la eficiencia y la competitividad de la ciudad de Guayaquil. Entonces, cuando hablamos de conectividad, hablamos de 2 polos de desarrollo en el tema portuario. El de Pozorja,
que va a tener su zona especial de desarrollo económico, donde va también a haber una iniciativa de astillero con beneficios fiscales muy importantes para que se genere la industria y la parte logística, y también en el sur de la ciudad, para beneficio de los puertos privados y el puerto principal y Andipuerto, el dragado y el viaducto sur. El viaducto sur ya es una realidad. En los próximos 45 días el ministro de Transportes y Obras Públicas, el MTOP, lleva el proceso adelante, también de una APP que sale a concurso, que se generó por una iniciativa de una compañía que se llama Diamond Consulting, que tiene los recursos. Hablamos de una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Va a generar alrededor de 14.000 fuentes de trabajo, 6.000 directos, 8.000 indirectos, 44.10 kilómetros de vías, anillos viales y 2 puentes, uno sobre Estero Covina, otro sobre el río Guayas. Unifica el sur de la ciudad, el puerto, con el resto del país, con ahorros importantes de más de 1 hora. Descongestiona la transportación pesada de la ciudad de Guayaquil, ahorro de tiempos, ahorro de dinero. O sea, descongestiona la perimetral y va directo, digamos, la carga hacia el puerto desde Durán. Directamente, sale desde Guayaquil hacia la Durán Boliche y hacia la otra conexión que es Naranjal Inca, con lo cual unifica la parte norte del país con la parte sur de manera ágil, ahorrando costos a los transportistas, a los exportadores e importadores, y además en peajes y pontajos hay un ahorro de alrededor de $5.60. Entonces estamos hablando de estos 2 pilares. El dragado tiene un costo aproximado de 80-85 millones de dólares. Hablamos pues de inversiones que van a ser realizadas en estos 3 años y medio que le quedan al gobierno. Tiene un efecto dinamizador sobre la economía del país, importantísima en generación de fuentes de trabajo, en competitividad, y esos 2 pilares marcan los 6 puntos o los 6 proyectos. Zona especial de desarrollo económico también para el sur de la ciudad, con no impuesto de salida de capitales, un impuesto a la renta preferencial, aunque estamos intentando que no lo haya por los primeros 5 años, y una serie de beneficios adicionales. Claro, porque un plan de esta envergadura para el desarrollo portuario implica que es necesario que se desarrolle el comercio. Si no se desarrolla el comercio, no se puede desarrollar el puerto. O sea, presupone una política de comercio exterior que supere la primitiva postura de considerar que el comercio internacional debilita a la dolarización, cuando es todo lo contrario. Ahora, sin expandir el comercio internacional, este plan carecería de sentido. Y cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de exportaciones y también de importaciones. Así es, Alfredo. Sin visión, sin plan de desarrollo portuario, el país en los últimos 10 años creció en la carga. De 600.000 TEUs el primer año que se le dio la concesión a Contecom, a el 10º año en el que nos encontramos, alrededor de 1.819.000 TEUs. Es decir, ha crecido exponencialmente, no solamente por la gestión de Contecom, sino por los puertos privados. ¿Cómo pasa esto en Guayaquil? La explicación es porque Guayaquil tiene la mayor población del país, aquí está la industria, aquí está el comercio, aquí está el emprendimiento. Si así ha crecido... Y también la agricultura de exportación, pues. Claro. Por supuesto, por supuesto. Si así ha crecido, el presidente, muy sensible con nuestro ministro, impulsaron y nos han apoyado incondicionalmente en el desarrollo de este plan, que va a generar más competitividad, pero también va a generar, ya no esperar que la carga crezca de manera natural, por ser Guayaquil lo que es Guayaquil, sino realmente generar a través de las zonas especiales de desarrollo económico, de la conectividad, que también hay en Pozores, con carretera de 20 kilómetros, y la repotencialización de la carretera Guayaquil, Chongón, Santa Elena, bajar costos, ser más competitivos. Y estamos trabajando de la mano con el ministro de Comercio Exterior, con la ministra de la Producción, con Eva García. Ahora, pero todos esos proyectos son asociación público-privada, digamos, el financiamiento de los proyectos. O sea, no es una inversión del gobierno, sino una inversión privada en asociación con el gobierno. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cuáles son los primeros proyectos que van a salir pues ya a concursos y que van a comenzar a prepararse? Los 2 pilares del plan de desarrollo, Viaducto Sur y el dragado, este año están por lanzarse los concursos en los próximos días. De los 6 proyectos del plan de desarrollo, el 26 de enero en el puerto, con el presidente de la República, el alcalde de Guayaquil y todas las autoridades del país, se firmaron 2 convenios. Uno para el Instituto Superior Tecnológico, Autoridad Portuaria cedió 4.75 hectáreas en comodato Cenecit. Cenecit tiene los fondos de banca europea de inversión,
22 millones de dólares, un instituto superior completamente equipado, enfocado en materias afines a la actividad portuaria, comercio exterior y turismo. Va a estar listo en 2 años. Y también firmamos el convenio de recuperación de las esclusas con el municipio de Guayaquil y EMAPAC, un convenio tripartito en que el municipio de Guayaquil está invirtiendo y poniendo 6.090.000 dólares para la recuperación, y Autoridad Portuaria está gestionando los 4 millones de dólares restantes para el dragado, producto de la sedimentación, del descuido desde el año 2010 que se produjo por dejar morir las esclusas desde la compuerta oeste hasta el puerto principal. Entonces, y las esclusas es un factor importantísimo también y dinamizador de la economía en 3 frentes. El tema turístico, porque recordemos que las esclusas es como un mini canal de Panamá guardando las distancias. El canal de Panamá lo que hace es regular a las mareas de 2 océanos para que pasen las embarcaciones de un lugar a otro. Acá las esclusas unifican el río Guayas con el estero Covina, es decir, los esteros con el río Guayas. Quedan frente a la isla Santay, que es un ícono turístico de Guayaquil, a 5 minutos del Malecón 2000, que es otro ícono turístico, y además donde el alcalde de Guayaquil tiene un proyecto del mercado del río gastronómico. Unificamos, va a haber un muelle también para cruceros, nosotros recibimos cruceros, estamos incentivando muy fuerte el tema. Bueno, Guido, se nos ha terminado el tiempo y realmente este proyecto de desarrollo portuario está muy bien concebido y significa o implicaría al menos que vamos a tener una política de comercio exterior más vigorosa y coherente. Gracias, Alfredo, y a las órdenes siempre. Gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.